Hola amigos, bienvenidos a otro jueves, a otro sábado cultural. Y ya van a ver por qué tuve confusión y dije jueves. Y la razón es la siguiente. El jueves en el programa que hacemos con Nicole, dije yo una serie de cosas que han sido tomadas por las redes sociales y han sido distorsionadas, mal utilizada, ya sea por error, como ocurre a menudo que uno dice una cosa y interpreta en otra, o por una intencionalidad política X, que no voy a evaluar ni para bien ni para mal. Se dice que yo dije que va a haber, que hay ya en marcha un fraude monumental con ocasión del plebiscito de salida. Yo no dije eso, yo dije que me habían dicho que iba a haber un fraude monumental y agregué que hace mucho tiempo que hay distintas personas o fuentes, llamémoslas así, que me dicen eso. Agregué que yo durante largo tiempo, hasta ese jueves pasado, no había tocado el tema porque me parecía que no había información, porque no tenía yo ninguna confianza suficiente en las fuentes, pero que ahora, en vista de que me estaban picaneando con eso hacía rato y dadas nuevas circunstancias, contaba al menos eso, que hay gente que me dice que va a haber un fraude monumental. Yo no digo que va a haber un fraude, hay gente que me dice que va a haber un fraude. Son cosas muy distintas. En segundo lugar, comentamos con mi compañera de trabajo que ciertamente el CERVEL ha perdido confianza en la opinión pública. Probablemente esa sea la fuente de muchas de estas denuncias que me hacen y me llegan a mí, como le llegan a muchos otros. Ha perdido confianza por el problema que hubo con los datos que se filtraron, datos de millones o cientos de miles de lectores con sus direcciones, con todos los datos. Ha habido un grado de pérdida de confianza y eso es posiblemente lo que ha inspirado a algunos a ver, o incluso puede que tengan los datos, pero yo no los tengo, que va a haber un fraude monumental. Yo no sé si va a haber un fraude monumental, yo no sé si no va a haber ningún fraude. Dije y he dicho muchas veces que yo me baso en las informaciones, en los datos que tengo cuando me parecen correctos y si no, me callo. En este caso, decidí decirlo, contar que me habían dicho, no que yo digo. Hago esta distinción porque no es primera vez que me distorsionan, que me utilizan, toman pedazos de este programa y lo usan como se les da la gana, sin preguntar, sin pedir permiso, llegan y lo usan. Yo no voy a hacer escándalo por eso, pero que quede claro que yo recibo muchas quejas o muchas denuncias o muchas informaciones, algunas de las cuales pueden ser usadas porque son veraces, otras me las guardo, veraces o no, por distintos motivos, otras, como en este caso, advierto que es una información que otros me dieron y yo no sé siquiera si es una información propiamente tal o una fabricación. Pero lo mencioné porque el hecho importante es que se ha generado, y ese sí que es un hecho, se ha generado en una cantidad de gente que no conozco el número, esta sensación de desconfianza que lleva a pensar que viene un fraude monumental. Eso es todo. Yo espero que no haya un fraude monumental. Comentamos el tema con mi compañera, con Nicole. Es muy difícil que hayan situaciones raras en las mesas. Ahora tampoco uno puede poner las manos al fuego por eso, porque son miles de mesas. Uno no sabe lo que va a pasar en los órganos que procesan los datos, porque es una caja negra, uno no está ahí encima, ahí no está la televisión. Esos son los temas que mucha gente se pregunta y que examinamos. De ahí que yo haya aseverado de frentón como un hecho de la causa, como que mañana va a salir el sol, que va a haber un fraude monumental, no. Puede ser, puede no ser. Y dije además, finalmente, si ustedes ven el programa lo van a constatar, que yo iba a ir esperando a ver si llegan nuevas informaciones o antecedentes sobre esta materia. Naturalmente, si llegan, yo los voy a contar. Y ahora vamos al tema de hoy, que es en parte Alejandro Magno y en parte lo que salió de las conquistas de Alejandro Magno. El tema se me ocurrió hacerlo por debido a esta señora, que no sé en qué estaba pensando, que tratando de defender o justificar o lo que sea al presidente Boric de la crítica que le hacen mucho, que es demasiado joven, que no tiene experiencia, sacó a relucir lo joven que había sido Alejandro Magno cuando conquistó el mundo.
Bueno, es una comparación que no admite, no resiste análisis realmente, ¿no? Le podría dar 1.000.000 de razones de la diferencia que hay entre Alejandro Magno y Boric, pero voy a irme a una sola cosa. Alejandro Magno era un tipo notoriamente superior, lo demostró con su actividad, con su genio táctico en las batallas, no perdió ni una sola batalla. Era un hombre claramente, no sé si genio, pero muy superior. Pero esto lo mostró desde muy niño. Las personas muy superiores, llamémoslos genios por acortar, los que llegan a ser los grandes genios de la música, los Mozart, los que llegan a ser los genios de la ciencia, los poetas, los literatos, muestran sus capacidades desde muy niños. No es el caso del presidente Boric. Yo no sé qué sinfonías ha compuesto de niño, qué literatura ha escrito, qué grandes ideas se le han ocurrido. De niño era un niño bastante común y corriente, como sigue siendo hoy un tipo bastante común y corriente. Hay una diferencia entre hacer cosas a los 30 años importantes, porque ya se mostraban esos talentos superiores a los 5, a los 10, a los 12 años, hacer cosas y llegar a puestos importantes a los 30 años. No son lo mismo. La historia dinástica, política de Europa y otras partes donde han existido monarquías e imperios, está repleta de reyes que empezaron a reinar a los 4 años, a los 5, simplemente porque eran hijos del rey que había muerto. Y accedieron al trono. O gente que a los 20 años son súper, hiper millonarios, no por su genio personal, sino porque heredaron la fortuna que creó el padre. Una cosa es hacer y otra cosa es llegar. El señor Boric llegó al poder a una edad muy joven, tiene 36 años, entiendo, no por sus grandes méritos, que se habrían manifestado desde luego a los 15 años, a los 16, cuando era un cabro común y corriente. Llegó ahí simplemente porque políticamente se produjo una situación en la cual una gran muchedumbre de jóvenes como él, que cuando lo ven es como que se miraran al espejo, que comparten sus mismos gustos o malos gustos, que comparten su manera de ver el mundo, su manera de vestirse, su lenguaje. Lo pusieron ahí donde está. Pero no es Alejandro Magno. Si quiere decir de que hay un gran talento que se manifiesta a los 30 años, no ocurre. ¿Qué quieren que les diga? Si alguien de niño no ha mostrado ya un talento superior, a los 30 años no va a mostrar nada. A los 30 años, quien no ha mostrado nada especial a los 10, a los 15, es simplemente un tipo mediocre. Nada más. Eso es todo y no es ningún pecado. Eso es una cosa normal nomás, pues eso es lo más probable siempre. ¿No es cierto? Así que por favor no comparemos a Boric con Alejandro Magno, que era un tipo superior, o con Julio César, o con cualquier persona que a los 30 años produjo algo. Mozart a los 4 o 5 años estaba componiendo música, a los 30 años ya era un compositor, pero conocido en toda Europa, genial. Murió a los 35 Mozart, a los 30, o sea, murió más joven de lo que es Boric, pero era Mozart, era un genio. No hagamos estas comparaciones porque son demasiado tontas. Pero me ha servido esto para inspirarme a hacer un programa sobre Alejandro Magno. Recordemos quién es Alejandro Magno, dónde y cuándo nació, y más o menos. El hombre nació en lo que era, por así decirlo, la capital del reino macedónico, Pella, se llamaba, o Pella, depende como ustedes la pronuncien, en el año 356 a.C. Hijo de Filipo, su padre, Filipo II, que había convertido una sociedad muy atrasada, una sociedad de la cual se reían los griegos, los griegos, las ciudades griegas, el mundo griego desarrollado de ese periodo, se reían, lo encontraban como una zona de bárbaros. Filipo, el padre de Alejandro, lo convierte en un reino potente, con un ejército poderoso, al cual lo formó con nuevas tácticas y armamentos. O sea, Filipo fue un tipo realmente muy excepcional. Fue asesinado y por eso asciende al poder Alejandro. Fíjense ustedes, entre paréntesis, asciende al poder porque era el hijo de Filipo, pero fuera de eso tenía talento superlativo Alejandro, como lo manifestó toda su vida. El año 356 nace y muere el 323.
Eso significa que murió a los 33 años de edad. Qué joven. Él hereda el ejército de su padre, hereda un reino constituido, consolidado, domina el mundo de las ciudades griegas, que no había logrado nunca unirse de ninguna manera. Nunca. Habían vivido toda su historia del mundo griego de una de luchas y guerras intestinas y coaliciones momentáneas que se desarmaban después de poco tiempo. Entonces, este reino unificado, coherente y con un ejército constituido de una manera técnicamente más eficiente que las tropas, que los ejércitos de estas ciudades griegas, Alejandro se convierte en el dominador, no voy a decir conquistador porque no fue precisamente una conquista, en el hegemón de Grecia. Somete Grecia políticamente hablando. No en forma total y absoluta, pero impone su dominio, impone su misión y hace suyo el proyecto de conquistar el Imperio Persa. El Imperio Persa ya había mostrado su debilidad, estaba mostrando su debilidad hacía largo tiempo y no había dejado de notarlo Filipo II, el padre de Alejandro, y obviamente también Alejandro, y decidieron que era el momento de conquistar Persia. Y arregla las cosas en Grecia, deja una parte de sus tropas y de su gente ahí para mantener el control, recluta, por supuesto, tropas griegas, mercenarios, y inicia la conquista del Imperio Persa. Primero desembarca en Asia Menor. Ahí la primera batalla importante es la batalla del Gránico, que es un río. Después viene una segunda batalla importante en la costa de lo que ahora podríamos llamar Siria, en esa zona, el Medio Oriente. Una batalla muy importante, se llama Ixus. La vence. Luego, con el rey persa retirado al interior de su imperio, tratando de reclutar nuevas tropas, Alejandro no lo persigue, sino que en ese momento continúa su ruta hacia Egipto. Es el momento en que pone los límites, circunscribe el espacio donde se va a crear una ciudad que existe hasta el día de hoy. Alejandría viene de ahí, de Alejandro. Alejandro la funda, la inicia. Luego continúa, entra hacia el interior de Egipto para ir a un famoso templo cuyo dios supuestamente le dice que él era invencible, que era hijo de los dioses, etc. Y luego de todo ese periplo vuelve, luego de haber conquistado además algunas ciudades en la costa del este del Mediterráneo, ciudades fenicias comerciales, y finalmente se introduce ya de frentón hacia el interior de Persia. Y ahí viene la última gran batalla, la batalla que tiene dos nombres, unos lo llaman Gaugamela y otros lo llaman Arbela, una batalla muy grande donde también sale vencedor. Y luego Alejandro sigue su marcha, sigue avanzando, sigue conquistando, sigue guerreando. Llega un momento a la India. En la India también vencen todas las batallas. Y luego inicia su retirada. Las tropas ya no querían seguir avanzando. Llevaban años en esta historia. Finalmente regresa hacia el oeste. Y en Babilonia, el año 323, jovencísimo, muere. No está claro todavía de que murió, se dio una fiebre. Hay una zona pantanosa ahí en esa época. Y parece que Alejandro la estuvo recorriendo por algún motivo. Y es probable que lo hayan picado algunos mosquitos de alguna fiebre. Y también además le hacía mucho al frasco. Estamos hablando de una época sin grandes desarrollos médicos. El hecho es que se murió, algunos dicen que lo envenenaron, etc. Ahora, la vida de Alejandro entonces es un relámpago breve. Fíjense ustedes que él empezó la conquista de Persia, inició la invasión de Persia 10 años antes de su muerte. Le tomó 10 años avanzar. No había vehículos motorizados, avanzar a lo ancho, a lo largo de esa zona, lo que ahora es Irán, llegar hasta la India, combates por muchas partes, demoras, 10 años. Luego regresar, que fue también una verdadera odisea el regreso, y morir. En 10 años creó un imperio
que al día siguiente de su muerte se empezó a desintegrar y terminaría convirtiéndose con el paso del tiempo, y no mucho tiempo, en los llamados reinos helenísticos. Reinos conformados con pedazos de ese imperio a cargo de algunos de sus generales. Ptolomeo se quedó con Egipto, Antíoco se quedó con lo que ahora es Israel, Siria, toda esa zona. Otros se instalaron en Macedonia y, en fin, es una historia muy complicada el ir y venir de estos generales, sus guerras intestinas. Ya les voy a mostrar un libro sobre eso. Pero lo interesante de la conquista de Alejandro y lo que viene después de su muerte es que, por así decirlo, el mundo antiguo pega un salto a una nueva forma de convivencia o civilización, que es ese mundo cultural, político, religioso, artístico, que los historiadores llaman el período helenístico. No helénico, sino que helenístico. Es un mundo cosmopolita. Es un mundo donde el griego común y corriente ya no se siente limitado su patriotismo, llamémoslo así, su identidad ciudadana con su mera ciudad, porque esa ciudad a su vez ya es parte de un reino mayor, un reino helenístico, según donde está esa ciudad, y esos reinos helenísticos además tienen muchísimos contactos entre sí. El ciudadano griego se convierte en un cosmopolita, o sea, en un habitante del cosmos, cosmopolitas, cosmopolitei. Se convierte en un hombre que viaja en busca de mejores horizontes económicos a ciudades que están quizás en las fronteras con la India, o se convierte en mercenario para guerrear en algunos de los ejércitos de estos reyes helenísticos, o aparecen tropas de actores y de teatro de variedades que hacen tour por toda la zona del Mediterráneo, no ya adscritos a una ciudad, a un culto religioso, sino que moviéndose como un circo itinerante, se genera un mundo cosmopolita con un idioma común que es un griego vulgarizado, se llama koiné, se le llama, entiendo, si no me equivoco. Un mundo totalmente moderno, si ustedes lo piensan, un mundo moderno en el sentido de que ya las afiliaciones particulares a la tribu local, a la ciudad, se han desvanecido, porque las entidades políticas son entes mucho más grandes que controlan muchas ciudades, que controlan muchas áreas geográficas, que controlan incluso distintas culturas, pueblos de distintas culturas. Por ejemplo, estos reinos helenísticos que estaban en Asia tenían poblaciones en las clases altas, especialmente de los funcionarios, los mercaderes, los propietarios de tierra eran griegos o macedonios, algunos persas también, que habían sido a su vez parte de la élite del imperio persa. Luego más abajo estaba lo que se encuentra siempre en el mundo antiguo, masas y masas de campesinos, que es la base productora de ese mundo, de las más distintas etnias, culturas y religiones, con muy poco contacto con las élites. Era un mundo cosmopolita en todo el sentido, abigarrado, heterogéneo en la palabra. Y en ese mundo, que abarca todo el sector oriental mediterráneo, más las zonas conquistadas por Alejandro hasta la India, para información de ustedes, en una zona de la India, y al lado de la India también, se formaron reinos helenísticos. Bactria, por ejemplo, que es lo que está en una parte que ahora más o menos sería Afganistán, más o menos. Otro en la zona noroeste de la India, que es como un triángulo la India, en la parte de arriba, lo cual no dejó de tener efecto en la historia y la cultura india. Después yo tengo algunos libros sobre eso, escritos por historiadores de la India. Por ejemplo, el tema de las esculturas de Buda, que como usted tiene en su casa, donde aparece el Buda gordo, qué sé yo, como sea. Eso deriva del arte helénico, porque la India en esa época no tenía ese tipo de escultura basada, digamos, en la figura humana. Eso vino de ahí. Era un mundo muy complicado, muy vasto, con muchas lenguas, con muchos pueblos, con muchas culturas. Y en ese mundo empiezan a moverse los griegos, los macedonios, las élites, todo el mundo, con un idioma común, que es como ahora el inglés, es un idioma, digamos, que no es necesariamente originario de uno, pero que es el idioma con el cual uno conversa o se relaciona con otros de otros idiomas, de otras razas, de otras etnias, de otras culturas. Es un mundo absolutamente moderno. Antes de continuar con este tema,
del cual les voy a mostrar varios libros. Quiero recordarles a Renato, esta guagua que está con este problema de la atrofia muscular espinal. Ahora se puede aportar a la causa de Renato usando el método que ven a mi derecha, con PayPal. Los temas de depósitos en bancos parece que han habido problemas, hay topes en los depósitos, yo realmente no entiendo qué pudo pasar. Pero si usted quiere ayudar, no tiene problema. PayPal es un método muy expeditivo, muy simple, no hay ningún problema. Ahí se está viendo cómo entrar ahí y hacer el aporte. Renato necesita mucha plata. El tratamiento para Renato, la cifra que tengo acá es de 1.600 millones de pesos. Es un tratamiento con drogas muy caras, y no una vez, sino que muchas veces. Si queremos que Renato viva, pongámonos. Yo ya sé de bastante gente que ha comprado no uno, sino que muchos números de esta rifa que es cuando es el 24 de junio se celebra la rifa. Yo no sé ni lo que se rifa, pero realmente importa re poco lo que se rifa. Hay que aportar. Yo conozco a mucha gente, les decía que ha puesto 100 lucas, que es harta plata. Pero otros han puesto 50, otros han puesto por lo menos las 5 lucas del número. Póngase con Renato. Es una guagua, está esperándolo a usted para vivir. Así es. Y voy ahora a mi primer bloque. Para invertir en Estados Unidos, usted no necesita saber nada de Estados Unidos, ni cómo están los mercados en Estados Unidos, ni cuáles son los procedimientos legales para invertir. Nada. Usted simplemente, lo único que tiene que saber es entrar a inviertaenusa.cl, un sitio de internet, es una empresa chileno-norteamericana, donde lo hacen todo por usted. Le ofrecen opciones de inversión en el campo de la franquicia y inmobiliario. Le abren, y muchas ofertas, cientos inmobiliarios, 3.000 y tantas franquicias, a que usted escoja. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos en esa banca, lo asesoran, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, incluso le pueden conseguir una viceresidencia. Si usted, como no pocos chilenos, desean no solo poner su plata fuera, sino que poner sus pies fuera del país. Inviertaenusa.cl. Continúo con Oxinova, este producto que viene en un sachet, como dicen ahora, una bolsita chiquitita como de estas de sopa. Trae un polvito que son unas bacterias que están en estado cataléptico. Usted las mezcla en 1 litro de agua, despiertan, se empiezan a desarrollar. Y ese líquido ya con estas bacterias que están creciendo, usted lo echa en un pozo séptico y se acabaron los problemas de olores. Se acabaron los problemas de olor en cualquier parte que tenga malos olores, con desagüe, en las casas. Lo del pozo séptico es un caso extremo, por supuesto, porque ahí no hay ningún desagüe. Se va acumulando la caca, esa es la realidad. El olor es salvaje. Con este producto se acaba el problema, se comen a las bacterias que producen los malos olores. También sirve para casas normales que tienen desagüe, que tienen alcantarilla. Igual se juntan malos olores en distintas partes del sistema de cañería. Oxinova, amigos. Y termino este bloque con 2 cositas. Una del Hotel Elun, tal como suena, frente a la avenida principal de Frutillar, de hecho frente al Teatro del Lago, que está justo más o menos en la mitad de la avenida que recorre la costa, la orilla del lago de Frutillar. Está un poquito en elevación, usted ve, como lo ve en la foto, todo el paisaje, el lago, los volcanes. El hotel es precioso, de maderas, caluroso, o sea, calientito emocional y físicamente. Todo el día prendida la chimenea, todo el día disponible el restaurante y el bar, todo el día, todos los días. Habitaciones dobles, matrimoniales, superiores, espacios para lectura, hay una biblioteca, mesas para juegos, jardines. ¿Qué más? Creo que tienen... Sí, tienen además, fíjese, jacuzzi, sauna, todas esas cosas. Onces alemanas, usted sabe cómo son las once alemanas del sur. Desayunos con pan amasado y kuchen hecho en casa. Una experiencia maravillosa para relajarse, para descansar, para cargar las pilas, como dicen. Realmente en un lugar precioso, como es Frutillar, y en un establecimiento fantástico, como es el Hotel Elun, que además les ofrece... Creo que está todavía vigente, pues ustedes averigüen, llamen, hagan su reserva. Cada noche par, la segunda, la cuarta, la sexta, 50% de descuento. Y termino con este bloque con las pizzas Muranos Pizza. ¿Qué es lo que es Muranos Pizza? Es un emprendimiento de unas personas muy jóvenes, a los cuales tengo el gusto de conocer.
la clase de personas que van a levantar este país, los jóvenes que están inventando nuevas actividades en vez de estar viendo por dónde meterle mano a los fondos fiscales. Muranos Pizza es una empresa que fabrica pizzas con receta italiana. Nada que ver con las pizzas que usted conoce, que pueden ser bastante buenas, pero esto es otro nivel. Receta italiana, la masa, los contenidos, los rellenos, todo, y se lo llevan a la casa. Póngase en contacto, un fin de semana es el momento ideal para, por ejemplo, en vez de hacer comida, ¿por qué no encargamos unas pizzas y una botellita de vino rico, ¿no es cierto? Ya me está dando ganas de hacerlo yo. De hecho, lo voy a hacer cuando termine de grabar este programa. La aventura de Alejandro, que es un hombre que ha meritado las efusiones de cientos de historiadores y de novelistas. Se han hecho películas, que yo sepa, hay por lo menos 2 películas, una en los años 50 con Richard Burton. Richard Burton se llama, ¿no? Y otra muy reciente, bastante mala por lo demás, una especie de superproducción espantosa creo que de los años 2000 y tanto. Será unos 15 años, será esa película. Todavía hay gente que no entiende qué quería Alejandro. ¿Cuál era el objetivo? Simplemente esto ir a conquistar, pero ¿para qué? ¿Cuáles eran sus propósitos? Hay algunos historiadores, algún historiador bastante famoso, ya fallecido, un gran experto, un gran clasicista de apellido Tarn, que tenía la tesis que Alejandro quería constituir un imperio universal donde no importaran las razas, no importaran las etnias, no importaran los lenguajes, o sea, una cosa muy moderna, y prueba de ello, piensa este historiador, fue esa oportunidad en que hizo que todos los oficiales de su ejército se casaran con mujeres persas, las disponibles, claro. Bueno, esa es una teoría. Hay otros que simplemente piensan que Alejandro era un hombre ambicioso, que quería conquistar, que le gustaba la guerra, que le gustaba mandar, que le gustaban las aventuras, que le gustaba la gran aventura de conquistar y guerrear. Puede ser. O puede ser una mezcla de las dos cosas. Es todavía un enigma la personalidad. Hay libros y se siguen escribiendo libros en que más que contar la historia de sus conquistas, la historia política de su trayectoria, tratan de meterse en la mente, como si eso fuera posible, de Alejandro Magno, tratan de pispar qué clase de persona era este fulano, que en algún sentido era tan moderno, efectivamente, y en otro era tan como de su época nomás, capaz de las mayores crueldades, mató a amigos de él por cualquier cosa, etc. Pero esta herencia de él es muy interesante. Ese mundo helenístico, en cierto sentido, marca un salto en la historia humana a otro plano. Sin que se dieran cuenta los contemporáneos que estaban convirtiéndose ya no en miembros de un grupo pequeño, una ciudad, una tribu, un reino en miniatura, sino que eran parte de una entidad superior, casi inacible, que era el mundo helenístico, que ellos no lo llamaban el mundo helenístico simplemente, lo llamaban la ecumene. O sea, el mundo para ellos era la ecumene, un mundo donde se podían sentir como en casa en cualquier parte, en cualquier ciudad de Grecia o en cualquier ciudad de los reinos helenísticos, porque habían ciudades con los mismos gimnasios, las mismas termas, las mismas obras de teatro, se hablaba el mismo griego, un mundo universalizado. Yo diría que fue la primera globalización que conoce la historia, aunque no abarcó todo el planeta, sino que abarcó el Mediterráneo y algunas partes hacia el Asia. Es muy interesante. Es en ese mundo que emergería después, a poco andar, Roma, que en ese momento, en la época de Alejandro, en la época de los reinos helenísticos, era una ciudad entre otras en la península italiana, que estaba creciendo, que estaba llevando a cabo su propia expansión, pero todavía estaba lejos de llegar a ser el imperio. Pero se constituye en ese mundo universalizado, globalizado. Y a partir de ahí, a su vez, se producirían los eventos históricos que vendrían después del Imperio Romano. Es decir, lo de Alejandro fue súper importante. Súper importante. La literatura histórica es enorme. Yo estuve revisando Amazon y, claro, son miles de libros. Yo les voy a recomendar los que a mí me parecen
ideales para empezar si están interesados ustedes tanto en la persona de Alejandro Magno como en ese mundo helenístico. Libros sobre Alejandro Magno propiamente tal, Alejandro el Grande. Hay varios que son muy buenos. Yo el que tengo es uno de los considerados clásicos por los expertos y es este de Robin Lane Fox, Alejandro el Grande. Es un excelente libro donde, bueno, aquí vemos la magnitud de Alejandro en todo orden de cosas, ¿no? En su manera de pensar, en su manera de hacer la guerra. Piensen ustedes, este es el único general de la historia que no perdió ni una sola batalla. Y no solamente eso, ganó batallas muy distintas y muy difíciles unas con otras. O sea, se adaptó tácticamente a distintos tipos de dispositivos enemigos. Y en todas ganó, en todas tuvo una visión táctica impresionante. Un tipo muy, pero muy interesante. Si ahora a ustedes les interesa el mundo que creó este cosmos, esta cosmópolis, que se creó no por acción de él directamente, porque él quería un imperio, pero se fragmentó. Pero a pesar de esa fragmentación, como les digo, se generó un mundo mayor, más vasto en todo sentido que la polis griega inicial. Económicamente, por ejemplo, entre otros efectos de la conquista, todo el oro acumulado por el imperio persa, que es simplemente acumulado, porque era una economía básicamente agraria, todo ese oro, estamos hablando de muchas toneladas de oro, entró en circulación y revolucionó la economía del mundo antiguo. Aceleró algunos procesos de concentración de riqueza, como ocurre en todo sistema económico, la concentración. Fue realmente un fenómeno muy impresionante lo que logró Alejandro Magno, queriéndolo o simplemente como resultado de sus acciones luego de su muerte, este mundo cosmopolita. Les voy a mostrar el libro más completo, creo yo, que hay sobre el mundo helenístico en su conjunto. Sí, es un libro gordo, es un libro, aquí estoy viendo el número de páginas con texto propiamente tal, son más de 700, de Alejandro a Actium. Actium es la batalla en que Augusto derrota a Antonio, ya existía Roma, y termina ese mundo helenístico, por así decirlo. Y, o sea, no es que termine, pero entramos en otra era histórica con la preponderancia total de Roma. Y cambia entonces, ya estaba cambiando el mundo helenístico y podemos hablar de que empieza a funcionar otro tipo de realidad. Por eso que se llama de Alejandro, que es el que inicia este proceso, a Actium, cuando el último reino helenístico, que era el reino de los Ptolomeos en Egipto, termina. En ese sentido, al terminar los reinos helenísticos, se supone termina la era helenística, no así su cultura, su mentalidad, que siguieron funcionando y operando y tuvieron una enorme influencia en el desarrollo de la cultura romana. No me acuerdo qué poeta romano decía que Roma conquistó a los griegos, pero después los griegos conquistaron a sus conquistadores con su cultura. Este libro de Peter Green, que es un experto, es muy grande, muy gordo, pero al que quiera más o menos tener una idea global de ese mundo, no solo la historia de sus guerras, sus batallas, de sus dinastías, sino que qué pasaba con la economía, con la cultura, yo les recomiendo este libro. Si quieren ver más detalles ahora acerca de cuál fue la cosecha de ese mundo helenístico en ese momento y para después, está esto, que se llama justamente The Harvest of Hellenism, la cosecha del helenismo, una historia del Oriente cercano desde Alejandro el Grande hasta el triunfo del cristianismo, del señor Peters. Muy bueno, lo tengo lleno de notas y seguramente lo voy a releer tarde o temprano. Y luego, si quieren saber la historia muy colorida de qué pasó al otro día en que se murió Alejandro, cómo empezaron las disputas y las guerras por hacerse primero la idea de hacerse ellos los herederos de todo el imperio y luego gradualmente concentrándose en mantener ese reino que habían logrado armar con los fragmentos del imperio, tienen este libro que se llama Dividiéndose los restos, los despojos de la guerra por el imperio de Alejandro el Grande, de Robin Waterfield. Es muy entretenido, muy entretenido. Ahí veo que tengo también unas cuantas notas. Fue muy interesante los cambios, por ejemplo, en la tecnología militar.
comienza a aparecer y a hacerse usado en gran escala el tanque de la antigüedad, el elefante de guerra. Empiezan a aparecer ejércitos que ya no son de ciudadanos, como eran las poligriegas, sino que son mercenarios, soldados profesionales, soldados de fortuna, que en un momento dado pueden estar militando en el ejército de uno y luego al otro año en el de otro, y que son expertos en el arte de carnear a alguien. Es súper interesante, estimados amigos. Este es un periodo histórico como no hay muchos, en que la humanidad en su conjunto, aunque estoy dejando de lado aquí lo que pasaba en Oriente, pero lo que pasa es que lo que estaba pasando en Oriente no significó un salto para adelante en la humanidad, porque fueron mundos, sociedades muy encerradas, muy homogéneas, con muy pocas variantes, muy pocos avances, podríamos decir, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de nuevos paradigmas. La sociedad china, por supuesto, tuvo una historia tumultuosa en muchos momentos, pero no fue una historia que afectara el curso, podríamos decir, del progreso humano. Aunque hayan inventado muchas cosas que luego que en Occidente no se conocían, pero no generó un modo de vida desde el punto de vista social, una cultura política y social distinta. Fue siempre un mundo de campesinos sometidos a los emperadores chinos, o a los que fueran que mandaban en ese momento. No hubo nunca este tipo de ser humano que surge en Grecia primero y que luego se desarrolla como cosmopolita, este ciudadano independiente que busca aventurar, que busca enriquecerse, que busca producir, se tiene a sí mismo referencia. Eso nunca existió y hasta el día de hoy yo diría que no existe en el mundo oriental. Es otro mundo completamente distinto. Tal vez soy algo injusto, pero creo que no. Así es, pues, amigos, que estos son los libros que yo les recomiendo, pero hay muchos más. Hay novelas sobre Alejandro. Yo he leído algunas de ellas, muy entretenidas. Es un personaje muy magnético. Muy magnético. Y se me olvidó mostrarles un libro que tiene que ver con la búsqueda de la tumba de Alejandro, porque la tumba de Alejandro, que en un momento dado terminó en Alejandría, la conservaban embalsamado por siglos de los siglos, en un momento dado desapareció y nunca se sabe qué pasó con el cuerpo de Alejandro, y hasta el día de hoy hay gente que investiga eso y escribe libros sobre lo que pasó con Alejandro, a dónde lo llevaron primero, a dónde lo llevaron después. Hubo alguien que trató de robarse el cuerpo de Alejandro cuando lo trasladaban desde Babilonia hacia Grecia. Terminó en el reino de Ptolomeo. En Ptolomeo hubo un edificio especial para conservar ese cuerpo, algo así como el mausoleo de Lenin en Moscú. Había un mausoleo, no se llamaba mausoleo, tenía otro nombre que en este momento se me fue, en Alejandría, y durante siglos era parte del turismo. Hay emperadores romanos que se sabe que fueron, Augusto creo que fue uno de ellos, Tiberio otro, que iban a ver este cuerpo de este fulano que estaba embalsamado. Y en un momento, durante el siglo IV después de Cristo, o sea, 6 siglos después que ya había muerto Alejandro, en que no se sabe más, no hay antecedente, no hay registro de qué diablos pasó con el cuerpo de Alejandro Magno. Bueno, esa es otra historia que alguna vez se las voy a contar, porque no tiene una tremenda importancia histórica, pero es muy entretenida. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Espero haberlos entretenido. El mundo helenístico es muy, pero muy interesante y muy moderno. Ustedes van a ver lo moderno que es en muchos sentidos. Desde el punto de vista de las ciencias, por supuesto, en Alejandría, como ustedes saben, en el famoso museo y en la biblioteca de Alejandría, que era como una especie de sistema universitario, se desarrollaron las ciencias físico-matemáticas enormemente. Un montón de ciencias y de arte se desarrollaron en Alejandría del periodo helenístico. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos